Yo fui de los primeros que habló de la problemática mapuche. Escuche con atención a este periodista chileno de Bío Bío y comiencen a tomar en serio el tema. En la Convención Constitucional pareciera haber una mayoría en favor de un Estado plurinacional. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Veamos primero el concepto o la idea de nación. Plurinacional, veamos qué es la nación. ¿Qué es una nación? Es un grupo de personas que habitando un mismo territorio tiene una identidad cultural, costumbres, lenguas, una historia común, gestas que todos reconocen y que los han marcado, y posiblemente lo más importante, tienen una conciencia común de intereses compartidos que les permite desear seguir viviendo juntos y enfrentar el futuro unidos. Eso es una nación, ese grupo humano con estas características. Se es nación cuando, reitero, se ha vivido juntos y se desea vivir juntos en el futuro. Cuando se habla de Estado plurinacional, es el reconocimiento de que ese deseo ya no existe. Plurinacional es, obviamente, más de uno. Es el reconocimiento de que el deseo del destino común ya no está presente. La nación tiene que ver entonces con un deseo, con un sentimiento. Es el amor, por ejemplo, a la llamada patria. Es el respeto a los mismos héroes. Es la alabanza a las mismas hazañas. Es sentir dolor o tristeza por los mismos hechos. Los estados no solo enseñan a sus habitantes historia en un acto de instrucción, sino para preservar el conocimiento de los hechos en que participaron las generaciones anteriores, para así tener una misma aproximación a esos acontecimientos. ¿Puede desintegrarse una nación? Naturalmente que sí. Cuando los hechos vividos ya tienen diferente valoración o no hay deseo de compartir un destino en común. Posiblemente, por ejemplo, el ataque a la estatua del general Manuel Baquedano. Esta semana además fue vandalizado el mausoleo del general Baquedano en el cementerio general. No responda simplemente a hechos vandálicos o hechos delictuales, sino que algo más profundo, a una desintegración. Y si alguna vez Diego Portales fue visto como el gran forjador de la nación chilena y fue valorado su concepto de Estado en forma, eso hoy ya no es así. Cuando se habla de Estado plurinacional, reitero, es el reconocimiento que ya no hay una historia común, que ya no hay un deseo de seguir juntos. Es lo que se va a reconocer al parecer en la nueva Constitución y se refiere específicamente al Gualmapu, o sea, a la nación mapuche. Hay que recordar que los primeros invasores no fueron los españoles, fueron los incas, que lejos de Lima empujaron a los mapuches hasta el río Maule. Cuando se produjo la Guerra de la Independencia, vastos sectores de mapuches estuvieron con los españoles y guerrearon en contra de los chilenos. Es decir, hace tiempo que hay una diferencia. Y es cierto también que ha sido una nación derrotada hasta ahora. Las naciones necesitan esa perspectiva de unidad, de símbolos. Y como necesitan símbolos, los mapuches crearon una bandera no hace mucho, cuando se iniciaba la década de los 90. En toda esta separación es esencial la lengua, porque en el principio fue el verbo, ¿no? Usted lo conoce, la palabra. La lengua es lo común. Cuando ya se empieza a hablar idiomas distintos, se separan las aguas. Los españoles dicen que cuando se autorizó el uso del catalán como primera lengua, provocando la capitulación del castellano, al cabo de unos años los deseos independentistas crecieron enormemente en Cataluña. Y vean cómo está la cosa en España. Italia, por ejemplo, siguió un camino diverso. Antiguamente, en Italia eran tan distintos las lenguas que se hablaban, dialectos, que unos no se entendían con otros. Bueno, la imposición del italiano
ha producido que los deseos independentistas de determinadas regiones se hayan ido esfumando. Hay un partido en Italia que es la Lega, que en algún momento decía que había que separar el norte, que se independizara el norte de Italia, y ese discurso ya se terminó hace tiempo. Es un proceso. La decisión en la Convención Constitucional de que haya distintos idiomas oficiales, siendo el principal, además del castellano, el mapudungún, va en la línea exacta de reconocer una nación diferente a la chilena. Lo que han hecho además es algo muy importante, es ir teniendo el control territorial a la fuerza. Todos sabemos que hoy no es posible transitar en la provincia de Arauco libremente y que las 24 horas hay puestos de control carretero de mapuches, no del Estado chileno. Y esto también ocurre en la región de la Araucanía, cuando la Policía de Investigaciones, con más de 800 hombres, incluyendo su fuerza de élite, intentó ingresar a Temucuicui, fue derrotada militarmente y además arrastró un muerto. Y así sucedió con carabineros, en el caso del cabo Eugenio Naín, del carabinero Francisco Benavides, asesinados en una verdadera guerra a estas alturas. De hecho, cuando en las puertas de Temuco hace algunas semanas, a plena luz del día, la Fiscalía intentó realizar una especie de reconstitución de escena de la muerte del cabo Naín, hubo una oposición violenta y no hubo ningún detenido. Porque parece que las fuerzas policiales chilenas están en otra nación. Es lo que le ocurrió a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas cuando trataron de hacer el último censo e ingresar a Temucuicui y simplemente no lo pudieron hacer. Y es lo que ocurre a los agricultores, a los que les exigen entregar un porcentaje de la cosecha o pagar un peaje para transitar por los caminos, porque la nación, cada nación, cobra tributos. Y si no ocurre, toma medidas. Y en estos casos es la quema de la cosecha o de instalaciones. Desde el año 1998, que la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, propugna el control territorial como un proceso, y esto lo han dicho expresamente, como un proceso para lograr la autodeterminación. Y ese control territorial lo han logrado. Algunos dicen que la estrategia del Estado plurinacional sería contrario al control territorial o a la autonomía. Pero eso es desmentido, por ejemplo, por Adolfo Millaur, que sostiene que el Estado plurinacional es un paso para conquistar la autodeterminación. Habrá que considerar que Chile ya no es una nación como la conocíamos, porque me parece que difícilmente parte importante de la población iría a defender las fronteras en caso de una agresión. Y las fronteras se defienden porque es el espacio donde la nación existe. Mucha conmoción produjo las pifias a la interpretación del himno nacional durante la instalación de la Convención Constitucional. Pero es una manifestación más de lo mismo. Y en el caso de los constituyentes mapuches, más allá del respeto que se les puede pedir, esa canción, la bandera y el escudo son símbolos que no los representan ya. Y algo de eso hay cuando más de 100 constituyentes, 105, piden amnistiar los delitos, algunos muy graves, cometidos durante los últimos 20 años en la Araucanía. En Cuyipulli, en una comunidad que se llama Choín Lafkenche, se produjo uno de los peores crímenes sucedidos desde el retorno a la democracia, que incluyó secuestro, tortura, asesinato y descuartizamiento, cometido por un grupo de 12 personas. Estuvieron de acuerdo en hacer todo eso. Nadie habló del caso macabro, de espanto, donde hubo torturas incluso con abusos sexuales. Si el autor hubiese sido un agricultor, habría habido un coro de condenas, pero aquí hay silencio. ¿Y por qué el silencio? Porque fue en territorio mapuche, fue en una comunidad mapuche. Psicológicamente, más allá del cálculo político, psicológicamente ya lo consideran ajeno, y allá ellos con sus asuntos. Después de que se apruebe en la Constitución, la nueva Constitución, el Estado plurinacional, el camino a la independencia está expedito, porque no habrá ninguna razón para que aquellos que se sientan distintos, aquellos que no deseen compartir espacio y destino, no se autogobiernen. Porque si se reconoce que los mapuches son una nación distinta
Y si se reconoce como principio el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿qué razón jurídica, ética y moral habría para negarles la independencia? Parece evidente que después de la nueva Constitución, tarde o temprano, la Araucanía y la provincia de Arauco serán autónomas, y de ahí a la independencia hay un paso, porque los constituyentes que fueron elegidos, por lo menos estos 105, lo quieren así.